Buenos días, mi nombre es Raiza Rumbo, ingeniera agrónomo de profesión egresada de la UCB, con una maestría en la misma casa de estudio. Actualmente trabajo en el INIA Zulia, estación local Chama, en el área fitosanitaria del cultivo cacao, rubro emblemático de nuestro país, y además del manejo agronómico de este cultivo y otros rubros de la zona sur del lago. Bienvenidos a la ponencia La moniliasis del cacao y su control, en marco de la Expo Cacao Virtual 2021. Es de señalar que las enfermedades son el principal factor biótico que afecta la producción de cacao a nivel mundial, causando pérdidas promedio estimadas entre un 30 hasta 40% de la producción. Y una de esas enfermedades de importancia es la moniliasis causada por el hongo Monilioctora roreri, que afecta directamente los frutos del cacao. Esta enfermedad es considerada como el principal problema fitosanitario del cultivo cacao y su incidencia se debe al manejo deficiente de las plantaciones. Y la misma está confinada a Latinoamérica y el Caribe y es considerada la enfermedad más destructiva del cacao en los países donde está presente. El patógeno tiene gran habilidad parasítica, demostrando con esto una gran capacidad para invadir nuevas áreas donde está establecido el cultivo cacao, siendo esto una gran amenaza para las zonas donde la enfermedad no está presente o aún no ha llegado. La moniliasis está presente en 15 países de Centro y Suramérica, como Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México, Bolivia, Jamaica y Brasil. Noten ustedes la presencia de la moniliasis a lo largo de los años que ha venido apareciendo en Centroamérica y Suramérica. Es de notar que Brasil se hace el reporte por el Ministerio de Agricultura y Ganadería el 4 de agosto del 2021. O sea, este año reciente llegó la moniliasis al país. Esto demuestra que el hongo continúa en una fase invasiva intensa que pone en riesgo a los demás países caribeños y a los grandes productores de cacao en África Occidental y el sudoeste asiático. En Venezuela, como podemos ver en el mapa, se presentó por primera vez en el año 1941 por las riberas del río Catatumbo, estado Zulia. Desde allí pasó a Mérida en 1994. Noten ustedes que pasaron 53 años de la llegada de Monilia al estado Mérida desde el Zulia. 2 años después, en el año 1996, se reporta su llegada al estado Apure y Barinas, donde causó grandes pérdidas hasta del 50-100% de la producción, ocasionando con esto el abandono de las plantaciones. En el año 1997 llega al Táchira y en el 2009 se reporta por primera vez en Trujillo y Amazonas. Esto lo hicimos un grupo de investigadores que trabajamos en el proyecto en red Ruta del Chocolate, caracterización morfológica, fisiológica y molecular de los patógenos causales de enfermedades en el cultivo cacao. Esta enfermedad es más agresiva, siendo 2 veces más destructiva que la pudrición parda y cáncer del tronco, ramas y raíces por Phytophthora, y es más dañina y difícil de controlar que la escoba de bruja. ¿Por qué este hongo es una amenaza grave para la cacaocultura mundial? Esto se debe a su rápida expansión geográfica, a la agresividad de este patógeno a ser transportado por el viento, ya que es altamente esporulento, a la aparente susceptibilidad de la mayoría de los genotipos comerciales existentes, por su gran capacidad para sobrevivir bajo condiciones ambientales extremas como altitud entre los 0 y 1520 milímetros sobre el nivel del mar, precipitaciones anuales entre 780 a 5500 milímetros, temperaturas promedio de 18 a 28 grados centígrados,
Su facilidad para ser diseminado por el ser humano, principal ente diseminador del patógeno. Y aunado a esto, a la escasa adopción por parte de los agricultores de las prácticas de manejo recomendadas, particularmente por los bajos precios del cacao. Aspectos relevantes a considerar. Podemos observar en esta lámina un fruto con abundante esporulación que al realizarle un movimiento desprende grandes millones de esporas. Y notemos que en 1 cm² pueden haber más de 144 millones de esporas infectivas. Esto se debe a que las esporas son producidas en gran abundancia sobre los frutos enfermos y que una mazorca madura puede producir más de 7.000 millones de esporas. Y estas esporas son sucesivamente producidas sobre los frutos durante más de un año. Las esporas de Moniloctera roreri son componentes comunes en el aire, por lo que las infecciones pueden ocurrir en cualquier momento siempre que las condiciones sean favorables. Los medios de diseminación para que el hongo Moniloctera roreri se propague dentro de una plantación se deben al viento, a los insectos, a los animales, al hombre, al agua de lluvia, a las herramientas a utilizar, a los equipos dentro de la plantación y al operario sobre todo, ya que el cuerpo de la persona queda impregnado de las cantidades de esporas que ese hongo produce. Como señalamos anteriormente, la moniliasis es causada por un hongo que pertenece al reino fungi, del filo Basidiomycota, a la clase Agaricomycete, del orden Agaricales, de la familia Marameaceae, género Monilioctora. Este es un hongo que se aísla de fruto con mancha de chocolate en medio de cultivo PDA. Observen en esta lámina, la colonia es de color pardo claro, cremoso, así color salmón, de crecimiento muy lento, de bordes regulares. Las hifas son hialinas y produce esporas de diferentes formas, como globosas, subglobosas, elipsoidales, circulares. Es importante señalar que en estudios realizados por el Dr. Wilbert Feely, usando aislamientos procedentes de todo el rango de distribución del patógeno y con un enfoque multidisciplinario como estudios moleculares, morfofisiológicos y fitopatológicos, él encontró que Moniloctera roreri posee una diversidad genética considerable y que también él identificó áreas de uniformidad genética en Centroamérica, en centro del Ecuador y Perú. Y en base a esos estudios, él pudo identificar 5 grupos genéticos que los denominó Bolívar, actualmente presente en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Co-occidental que se ha diseminado desde Colombia hacia Ecuador, Centroamérica y México. Los otros 3 grupos son endémicos de áreas específicas de Colombia, como el co-occidental, el co-oriental y Ecuador y el ERI. Las condiciones climáticas y la cantidad de esporas libres son factores determinantes en el ciclo de vida del hongo Moniloctera roreri. Podemos decir que este ciclo comienza con la estación seca, época en la que se encuentran la mayor cantidad de esporas disponibles en el ambiente. Pero sin embargo, para que inicie esta infección es necesario que las condiciones ambientales como humedad estén presentes. Los síntomas causados por Moniloctera roreri ocurren principalmente en las primeras etapas del crecimiento de la mazorca y estas tienden a ser más resistentes a medida que avanza su desarrollo. Y podemos decir que una de las características del hongo es su largo periodo de incubación. Este tiempo puede ser de 3 a 8 semanas, según la edad del fruto, la severidad del ataque, la susceptibilidad del árbol y las condiciones del clima, principalmente presencia de lluvia. Podemos reconocer la enfermedad en campo cuando observamos los siguientes síntomas típicos.
Uno de ellos es la jiba. Observen ustedes en esta diapositiva que las mazorcas menores de 2 meses de edad, ellas presentan ligeras decoloraciones de aspecto brillante, infecciones ocultas que invaden los espacios intercelulares del fruto. Observen acá que este fruto tiene una malformación, un abultamiento o joroba, como lo denominan en otros países, que asemejan la forma de la barriga de una mujer embarazada. Y cuando a este fruto se le hace un corte transversal, internamente se observa la licuefacción de las almendras, haciendo este fruto inservible y fuente de inóculo dentro de la plantación. La mancha pardo amarillenta se observa en mazorcas que aún no han alcanzado su desarrollo completo, con una apariencia de madurez prematura, lo que significa que cambian de color, formando una mancha parda rodeada por una zona de transición de color amarillento, dando la impresión de madurez normal que todavía no tiene el tamaño ni la edad de cosecha. Por lo general, estos frutos tienden a pasar desapercibidos a la vista del productor, ya que aparenta estar sano. Cuando el productor cosecha ese fruto y le hace un corte transversal, observa internamente que los espacios intercelulares están necrosados. En ocasiones esas almendras se compactan, germinan dentro, haciendo esto la mazorca inservible. Y podemos darnos cuenta también cuando se toma de la mano que estas mazorcas enfermas pesan más que una mazorca sana. Puntos aceitosos, como podemos observar acá en la lámina, vemos que son unos puntos translúcidos difíciles de observar a simple vista, que aparecen en la superficie de la mazorca y son el inicio de la infección. Estos puntos se unen en muy corto tiempo y forman la mancha color chocolate. Y esta mancha se cubre con el tiempo con un micelio algodonoso. Observen acá esa cantidad de punticos allí presente en esas mazorcas adultas. Eso no es más que las esporas del hongo Moniloctora roreri, que se posa en el tejido de la mazorca, penetra con presencia de películas de agua y invade internamente el fruto. Esas almendras se necrosan, se pudren y se compactan, haciendo inservible el fruto. La mancha chocolate es el síntoma típico más reconocido a simple vista. Este se manifiesta en mazorcas mayores de 2 meses y medio de edad, en forma de manchas color chocolate, de bordes irregulares, que puede crecer hasta llegar a cubrir una parte considerable o total de la superficie del fruto. Podemos ver internamente que las almendras se pudren y se adhieren a la cáscara de la mazorca. A los pocos días, sobre la mancha de chocolate aparece el micelio blanco, dando origen a millones de esporas que forman sobre la mazorca un manto de polvo de color crema con aspecto de ceniza, que se desprende fácilmente con el viento o con el movimiento de la mazorca. Fruto momificado es la etapa final del desarrollo de la enfermedad, donde las mazorcas enfermas permanecen por largo tiempo adheridas al árbol con una apariencia deprimida y momificada, cubierta de micelio del hongo con gran cantidad de esporas, de color crema a ceniza, de aspecto compacto, que da la apariencia de yeso. Las esporas en esta etapa o en la parte final de la muerte del fruto se desprenden con facilidad cuando están secas, formando un polvillo harinoso, convirtiéndose esta en gran fuente de infección y sobrevivencia del hongo. En esta lámina podemos observar los síntomas en frutos de Caupassú, Theobroma grandiflorum, que ocasiona Moniloctora roreri.
Estos síntomas los observamos el grupo de investigadores que estuvimos en el Amazonas en el 2009, en el municipio de Octana, específicamente en la comunidad Cañogrulla. Allí observamos los síntomas típicos de la mancha parda, mancha chocolate translúcida sobre los frutos, y sobre esa mancha observamos ese micelio algodonoso, compacto, cremoso, que no es más que la estructura reproductiva del hongo Moniloctora roreri. El hongo penetra internamente a la mazorca, le causa necrosamiento, pudre las mazorcas haciéndolas inservibles. Es característico en este fruto que la mazorca se seca completamente, asemeja la forma de una totuma dura, se rescrebaja la mazorca con una hendidura, y observen ustedes esa gran cantidad de esporulación, que no es más que las estructuras reproductivas del hongo que sirven de fuente de inóculo para diseminarse dentro de la plantación. ¿Qué debemos hacer para disminuir la incidencia de la moniliasis en las plantaciones de cacao? Se deben evitar dejar frutos expuestos en el suelo y restos de cosecha, ya que son fuente de inóculo del hongo dentro de la plantación. También se deben dejar frutos colgando, y hay que cosecharlos oportunamente, esos frutos enfermos, ya que el hongo completa su ciclo de vida allí y puede contagiar a los frutos sanos. Se debe evitar el exceso de autosombramiento, ya que esto evita la entrada de luz y la aireación. Hay que dar práctica o capacitar a los productores y técnicos en el reconocimiento de los síntomas típicos que causa el hongo Moniloctora roreri en el cultivo de cacao. También se debe realizar una fosa dentro de la plantación en medida de 2x2 para colocar o agregar todos los frutos enfermos y restos de cosecha, y agregarle una solución de urea al 5% y cal para evitar la esporulación. Esto con el fin de obtener un compost para ser utilizado luego a las plantas. El 18 de marzo del 2004 se creó la Gaceta Oficial número 37.901. En esa gaceta se señala la peligrosidad de esta enfermedad, la cual debe prevenirse y evitar su dispersión a las áreas productoras de cacao del centro y el oriente del país, que hasta la presente se encuentran libres de la misma. Por ello debe evitarse el traslado de material de cacao, excepto almendras beneficiadas, proveniente de los estados Zulia, Táchira, Mérida, Apure y Barinas hacia esas zonas. Medidas de control integrado para la moniliasis del cacao. Se debe ralear el sombrío excesivo, hacer podas de mantenimiento al cacao, mantener limpios los drenajes y controlar las malezas. Hacer inspecciones semanales de la plantación para recolectar los frutos enfermos y eliminarlos con el fin de evitar la diseminación de la misma dentro de la plantación. Se deben cosechar periódicamente los frutos maduros sanos para evitar pérdidas por infecciones tardías. Amontonar los frutos en contenedores o fosas y aplicarle solución de urea al 5% o cal agrícola. Aplicación de productos biológicos a base de trichoderma. Uso de materiales resistentes. Cuando sea necesaria la aplicación de productos químicos, recurrir a los servicios especializados del control fitosanitario. Fertilización de la plantación de manera fraccionada y obedeciendo al análisis del suelo respectivo. Evitar el traslado de material de cacao de zonas afectadas a zonas libres de la enfermedad. Señor productor, técnico, investigador, defendamos el mejor cacao del mundo. Eviten la introducción de las enfermedades a sus plantaciones y, siguiendo todas estas recomendaciones, tendrán su cultivo sano. Gracias por su atención.